Vamos a comunicar directamente con María Marta Bruno, enviada especial de DNews que se encuentra en Brasil. Por cierto, que se ha visto la toma de posesión de Luis Inácio Lula da Silva. Ya la tenemos en pantalla. En breve vamos a comenzar a analizar pues del discurso, lo que se dijo, los nuevos retos y lo que viene para Brasil, que precisamente también está enmarcado en una inflación y en una economía muy complicada. María Marta Bruno, un gusto saludarte. Carmen Alvarado desde Perú. Hola Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? María, a ver, empecemos con los retos que se le viene a Luis Inácio Lula da Silva y precisamente que va pues en conjunción con el discurso que ha dado ayer el presidente de Brasil. Bueno, el presidente Lula va a encontrar un país que está bastante complicado y te digo que destrozado en algunas áreas, como por ejemplo el medio ambiente, con récords consecutivos de destrucción, sobre todo en la área de Amazonia. La situación respecto a la vacunación contra el COVID también está bastante abajo de lo esperado. Las dosis de refuerzo, la mayoría de la población no las tomó, bien como algunas vacunas importantes, por ejemplo, como la vacuna contra poliomielitis. Tan solo un 50% de los chicos fueron vacunados contra poliomielitis, porque recién estábamos en un gobierno que no alentó tanto a estas iniciativas. El panorama en educación también es bastante complicado, como por ejemplo respecto a la merienda de los chicos en las escuelas públicas, y por eso las finanzas de este gobierno, que empieza hoy de hecho, son uno de los principales retos para los próximos 4 años. Correcto. Ahora, importante también lo que se ha hablado acerca de la pobreza, a ver, la economía, también hay ministerios nuevos. Tratamos de entender también la recomposición y la búsqueda, la mirada de Luis Inácio Lula da Silva en cuanto a la ayuda social para todos los brasileños que lamentablemente pues también han tenido que verse afectados luego de la pandemia, luego de la COVID-19. Entonces eso también ha debilitado mucho la economía brasileña. ¿Cuáles son las primeras medidas, los primeros puntos que va a tener en cuenta Luis Inácio Lula da Silva y que se está hablando en estos momentos en Brasil? ¿Qué necesitan los brasileños? Te cuento que ayer, ya en el día de la Asunción, el presidente Lula firmó 2 decretos bastante importantes. Uno es el que garantiza el auxilio emergencial, que en su gobierno era conocido como Bolsa Familia, o en la Argentina se conoce como la Asignación Universal por Hijo, que es un auxilio para las familias más pobres, en el valor de 600 reales. Y para eso hubo que haber una concertación bastante complicada en el Congreso de la Nación para que se aprobara una medida para garantizar los fondos para eso. Y el segundo decreto que firmó Lula ayer es respecto a restricciones para la compra de armas, porque el expresidente Jair Bolsonaro tuvo una política de mucho incentivo a la compra de armas y de hecho hubo sí un incremento importantísimo en la cantidad de personas autorizadas al porte de armas en los últimos 4 años. Ayer el presidente Lula firmó este decreto que va a aplicar más restricciones para el acceso a las armas y también para empezar a desarrollar una política que no sea armamentista como la política de Bolsonaro. Y de último, te comento que el combate al hambre es una obsesión del presidente. En Brasil hay 33 millones de personas en situación de hambre y como Lula es una persona que enfrentó esa situación cuando era chico, siempre lo menciona en sus discursos. Ayer se quebró, lloró cuando habló de eso y sin duda va a ser una de las políticas principales en su gobierno porque ya se lo dijo varias veces. Interesante el resumen que nos ha hecho María, pero tengo entendido que también tú has entrevistado a varios diputados. Vamos a escuchar primero las entrevistas. O Brasil voltou para o mapa da geopolítica porque deixamos de lado o negacionismo do Bolsonaro que nos colocou numa postura isolada do mundo. Então a vitória do Lula, mais do que uma vitória da democracia, mais uma vitória do campo popular, é também uma vitória das relações do Brasil com os países que formam a América Latina, mas com o mundo também. Vamos voltar a negociar porque esse é um papel fundamental para a gente poder pensar em crescimento econômico do país. Olha, é outra realidade completamente diferente. O Brasil tem peso
para ter protagonismo na região. O Brasil importa ter relações com os países irmãos e acredito que o presidente Lula vai virar a página do país isolado. E vai ser o Brasil virado para a América Latina, para a América do Sul em particular, de mãos dadas para que o desenvolvimento econômico e social aconteça de modo harmônico na região inteira. A presença de vários chefes de Estado, delegações de 120 países, já demonstra que voltaremos a ser o país líder do plano global e irmão na nossa região. O Brasil teve uma participação agora importante de militantes dos movimentos de mulheres na Argentina, na reunião da CEPAL. Eu acredito que há uma série de questões relacionadas a políticas de cuidados que as mulheres querem compartilhar com a sociedade, que o Estado deve estar atento. E no pronunciamento do presidente Lula, ele falou muito em creche, ele falou muito em saúde pública, ele falou em políticas públicas que, sinceramente, fazem a diferença para todo mundo, mas fazem muita diferença na vida das mulheres. Então, eu diria que hoje também as mulheres venceram com Lula presidente. Deputados. Bueno, fueron algunas declaraciones de algunos diputados como Duda Salaver, Orlando Silva y María do Rosario. Pero aquí lo importante, me parece, son las declaraciones. En cuanto a las relaciones con los otros países, que eso se va a poder retomar, también han hablado acerca de la salud pública, que tanto le interesa a Luis Ignacio Lula da Silva. María. Sí, ellos destacaron estos dos aspectos que mencionaste, Carmen. Es unánime que ahora Brasil va a tener una posición distinta respecto a la geopolítica internacional, o sea, va a abandonar una posición de aislamiento que caracterizó el gobierno de Jair Bolsonaro y de alianzas con países más de centro derecha y de derecha, como Estados Unidos, como Polonia, y ahora va a adoptar la diplomacia tradicional que siempre marcó la historia del país y sobre todo con una mirada voltada bastante hacia América Latina, que también era un punto de una ruptura del presidente Jair Bolsonaro con varios presidentes de la región. Y respecto a la salud pública, Lula anunció un nombre importantísimo de Brasil, de la principal institución incluso de producción de vacunas contra el COVID. Es una mujer, ella va a ser la primera ministra de salud. Brasil tiene un sistema universal de salud que atiende a todos los ciudadanos, todos los extranjeros, todos los residentes o inmigrantes que estén en el país y que tuvo muchos cortes de fondos en los últimos tiempos. Y es una herencia que tenemos de la Constitución de 1988 y es un patrimonio que el país tiene justamente por su aspecto universal que atiende a todos los ciudadanos. Así que es también un momento que el gobierno va a intentar rescatar este sistema para que vuelva a tener una atención de excelencia que no tuvo en algunos momentos en los últimos años. Claro que sí, María. Lo que has dicho me parece destacable porque sin lugar a dudas también, pues toda esta iniciativa, todas estas medidas para sacar adelante a Brasil, pues también se da en un contexto de polarización. Aquí la importancia también del Congreso, aquí la importancia del Senado y aquí la importancia también de los articuladores políticos para ver si se puede dialogar y llegar a una concertación y poner estas políticas públicas en marcha. Muchas gracias, María Marta Bruno, enviada especial de DNews desde Brasil. Un gusto tenerte aquí.